Listo, entonces continuemos. Ahora, estamos revisando las curvas, las propiedades de las curvas CO. Entonces, el criterio del tamaño de una muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote suma el criterio. Ya estábamos hablando del 10% del tamaño del universo y sobre eso tomaba una muestra con C igual a cero. Cuando hacemos el cálculo, ¿qué sucede? Tenemos que el primer PA nos va a dar el 21%. O sea, vamos a leer acá textualmente. Así en el primer caso se aceptará el 21% de los lotes. En el segundo caso se aceptará el 7% de los lotes. Y en el último caso se va a aceptar solamente el 1% de los lotes. Esto es lo importante. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto no es una forma adecuada de proceder. ¿Cuál es la reflexión? Entonces, si tenemos un lote, decir que tomamos un porcentaje de ese lote para tomar la muestra y hacer el cálculo de todos, dejando inamovible nuestro C, no nos va a dar, no nos está dando una restricción buena para tomar la muestra, no nos está dando un criterio bueno. Entonces, fíjense que aquí con las mismas condiciones para los tres diferentes medidas, nos dan temas diferentes. Entonces, en el primer caso, un 21% va a ser aceptado, en el segundo 7% y en el último 1%. Entonces, el más restringido va a ser el de 800. ¿Por qué? Porque nuestro N ha sido aumentado, pero no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra o el tamaño del universo, más bien. Continuemos. Entonces, vamos a mirar esto. Al disminuir el número de aceptación en la curva, va a caer mucho más rápido y con ello los planes se van a volver más estrictos. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Vamos a mantener, por ejemplo, a nuestro N exactamente igual. N va a ser igual a 80. Lo que vamos a cambiar va a ser la aceptación. Entonces, la aceptación va a ser C será igual a 1, C igual a 0, C igual a 1 y C igual a 2. Y vamos a hacer la simulación. A ver cómo nos queda. Este fue el que acabamos de realizar. 10% donde mantenemos C constante. Pero lo hicimos fue con ¿cuánto? Con una muestra del 10% del universo y con un error del 5%. Ahora vamos a hacer a ver cuál es el comportamiento y vamos a hacer la gráfica. ¿Quién la quiere hacer? Diana, Diana que no quiere participar. Fernanda no vino hoy, no. No, bueno, Fernanda no está. Mireya, Señor. de una Mireya, muéstrenos a ver cómo lo vamos a hacer. Ay, ya voy. Bueno. Ahí me ven la pantalla. Sí, perfecto. ¿De cuánto?
Me tiene sorprendido la velocidad con que Mireya está haciendo esto. Ah, sí, profe. Sí, Mireya, nos dejó a todos en silencio. Entonces, preséntala otra vez, Mireya, por favor. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, cuando al disminuir el número de aceptación de la curva, va a caer mucho más rápida. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo el número de aceptaciones, lo que hace que el plan se vuelva mucho más estricto. Entonces, para el ejemplo que estamos usando o la simulación que está haciendo Mireya, tenemos la muestra base en N, pero estamos cambiando el número de aceptación, 0, 1 para 0, para 1 y para 2. Ahora, ¿qué sucede? Cuando son 0, habitualmente no son los más apropiados porque es muy amplio el margen, pero cuando tenemos un nivel de aceptación más grande o un mayor número, inmediatamente hace que sea mucho más exigente para el proveedor y para los clientes. Entonces, fíjense, tenemos acá la curva, a ver, la azulita, la C0. Si ven que la curva C0 es la que está mucho más pegada al eje 00, ¿qué quiere decir? Que usted puede tener un porcentaje de errores alto, pero su nivel de aceptación va a ser muy bajo. Entonces, no le va a aceptar todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos C0, lo obliga a que sea más exigente el proveedor y puede ser mucho más costoso para el cliente. ¿Sí es claro? Miremos. Entonces, listo, mire, ya voy a presentar mi pantalla. Entonces, disminuimos el número de aceptación, que es lo que estamos haciendo en un momento. Luego tenemos los plazos de C0, no siempre son los más apropiados. ¿Por qué? Porque se vuelven muy exigentes. Entonces, en la figura que acabo de hacer Mireya, o en la figura 63, que es esta que está acá, vemos que C0 se vuelve con K hacia abajo, lo que causa que la probabilidad de aceptar disminuya. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo C0, se vuelve mucho más exigente y la probabilidad es mucho más pequeña. Al ser más pequeña, va a encontrar lotes que tengan menos defectos y los va a rechazar. Ok. Digamos, miremos este. Entonces, se quieren aceptar lotes que tengan una proporción de defectos de 1 o menos por ciento. Nuestro plan, ¿cuál va a ser? Nuestro plan va a ser una muestra de N 120 y de C igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que vamos a aceptar, entonces la probabilidad de aceptar con 1%, su defecto va a ser
del 88%. Ahora, ese no lo vamos a resolver porque ya lo tenemos hecho. O sea, lo pueden hacer muy rápido parametrizado. Pero si aplicamos un plan diferente, por ejemplo, una muestra de 30 y un nivel de aceptación de 0, la probabilidad de aceptarlos es mucho menor. Entonces, arriba hay una probabilidad de aceptarlos del 88%, pero cuando yo bajo la muestra y disminuyo la aceptación, mi probabilidad de aceptarlos se vuelve un 74%. ¿A qué me lleva esto? A que yo voy a rechazar el 26% de los lotes, a pesar de que tengan un nivel aceptable. ¿Sí ven que se vuelve más restrictivo? Sigamos. Ahora tenemos dos cosas más. Tenemos la influencia del tamaño del lote en diseñar de maneras adecuadas los planes de muestreo es menor que la comúnmente se cree. Nosotros tenemos dos tipos de curvas. Tenemos la curva A y la curva B. Para obtener todas las curvas SEO hemos visto hasta el momento que las muestras se extraen de un lote grande o de un lote que proviene de un flujo continuo de productos. A este tipo de curvas se les conoce como tipo de curvas B. Y la distribución apropiada para calcular las probabilidades de aceptación es binomial. Eso es para la curva B, para el tipo de curva B. Ahora, para el tipo de curva A es diferente. Hasta el momento hemos venido trabajando la binomial. Se utiliza para calcular las probabilidades de aceptación de un lote aislado y de un tamaño pequeño. En este caso, el tamaño del lote N y el de la muestra N y el número de aceptación C, entonces la distribución exacta del número de artículos defectuosos en la muestra es la distribución hipergeométrica. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Dar la probabilidad de obtener X éxitos en N experimentos de Bernoulli, donde la probabilidad de éxito cambia de un experimento al siguiente. Entonces, porfa, ayúdeme nuevamente, Mirella. Y vamos a crear otra pestaña. Listo. En B2 vamos a escribir distribución hipergeométrica. Vamos a poner X, ¿sí? Ahí en B4. X. Vamos a poner abajo número de la muestra. ¿Sí? Número de la muestra. Luego población o éxito. Población éxito. Luego número de población. Y vamos otra en la 9. Vamos a calcular la hipergeométrica. Entonces vamos a poner f de x o le ponemos igual. ¿Cómo, profe? Qué pena. Donde se encuentre usted le vamos a poner f de x para que nos muestre las fórmulas o le ponemos igual para que él nos dé la tabulación de algunas fórmulas. Igual, listo. Le vamos a poner distri. Listo. Punto. Hiper. Eso, perfecto. Pero sin la n en n. O sea, le quitamos ese punto correcto. Y ese punto. Listo. Ahora, ese depende de las siguientes variables. Entonces, la primera es X, que es nuestra probabilidad de éxito. Entonces, vamos a poner, ahí vamos a poner en C4, vamos a poner, correcto, C4. Punto y coma. Luego vamos a poner el número de la muestra en C5. Perfecto. Luego vamos a poner la población éxito. Perfecto. Y luego el número de la población. Listo, perfecto. Eso nos da uno. Ahora, vamos a aterrizar el problema
en esta formulación que acabo de realizar Mireya. Entonces, a window, share now, y ustedes deben poder ver mi pantalla. Entonces, se sabe que una empresa industrial cada día produce un lote N de 50 piezas grandes de cierto tipo. Mire, ya puede tomarle un print de pantalla a esto, porfa, y ponerlo en Excel para manejar toda la información en un solo lado. Ya, profe. Listo, voy a soltar mi presentación para que usted la siga haciendo ya. Listo, María, por favor, preséntela. Entonces, los registros que muestran de estas, en promedio, 6 son defectuosas. Y en la forma que se examinan, N piezas o 10 piezas de la producción en un día. La idea, ¿cuál es? Es encontrar la probabilidad de X igual a 0 y de X igual a 1 de las piezas defectuosas. Entonces, pongámosles parámetros. X, ¿quién va a ser? Vamos a poner 0, porque queremos encontrar la probabilidad de X igual a 0. ¿Quién va a ser el número de la muestra? Entonces, el número de la muestra va a ser 10. ¿Cuál va a ser la población de éxito? Va a ser 6. Y el número de la población va a ser 50, que es el lote de 50. Entonces, otra vez, el número de muestra, ¿cuál es? Va a ser las piezas que se van a examinar aleatoriamente, en igual a 10. La población va a ser 6, que son en promedio los defectuosos. Y el número de la población va a ser el lote, que es de 50 piezas. Listo. Ahí encontramos nuestra probabilidad de encontrar X cuando X es igual a 0. Esa es nuestra probabilidad. Ahora el problema, ¿qué dice? El problema dice lo siguiente. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de encontrar X igual a 0 y X igual a 1 de piezas defectuosas? Ya encontramos 0. Vamos a hacer ese mismo ejercicio, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en la celda B12, pero con X igual a 1, porque nos están pidiendo la probabilidad de encontrar X igual a 0 y X igual a 1. Listo. Ahora, como ya tenemos las dos probabilidades, lo que vamos a hacer es sumarlos. Ya tenemos la de 0 y la de 1. Listo, perfecto. Hasta ahí. Ahí ya quedamos. Ahora, hasta el momento, ¿dudas, preguntas, inquietudes sobre formulación o sobre conceptos? Mire, ya, hola, ¿te pones por dónde está la formulación para verla bien? Este documento también nos lo pueden enviar, profe, gracias. Sí, mire, Gracias. ya lo envié. ¿La idea cuál es? La idea es que ustedes tengan su propia plantilla, aterricen las variables que necesitan para poder interpretar los resultados. Ya hemos hecho varios ejemplos de la interpretación de resultados y de cómo usamos, o más bien, cómo aterrizamos las variables para poder hacer el cálculo de los resultados. Recuerden que esto no es probabilidad, aquí lo que nos interesa es analizar los resultados de calidad.